Hemos hablado del sistema nervioso, del funcionamiento motor, sensitivo, cosas por el estilo, ¿no? Pero el cerebro tiene también otro tipo de estructuras que son las estructuras psicológicas, ¿ya? Viene del griego psique, que significa mente, ¿no? Y estas áreas, existen en el cerebro áreas especializadas, ¿ya? En el desarrollo del pensamiento, del cómo respondemos, de la emoción y de la memoria, y que está dado principalmente por lo que se llama el sistema límbico. El sistema límbico está formado por el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala, el cuerpo calloso y el mesencéfalo, y guardan estricta relación con la corteza prefrontal, que es la responsable de la percepción y expresión de las emociones. ¿Ya? Entonces, dentro de estos, vamos a tratar estos problemas. Yo generalmente esta clase la digo que es como una introducción a la psiquiatría, ¿no? Los trastornos que atañen más al pensamiento, a la emoción y a la memoria los podemos encasillar en cuatro grupos. Trastornos de la conducta social, el cual el principal exponente es la esquizofrenia. Trastorno del estado de ánimo, donde vamos a ver lo que es depresión mayor, depresión menor y trastornos bipolares. Trastornos de la ansiedad, que son los trastornos de pánico, las crisis de ansiedad, los trastornos obsesivos compulsivos y las fobias. Y trastornos cognitivos que involucran la enfermedad de Alzheimer, la demencia vascular y la enfermedad de Wernicke-Korsakoff. Empezamos por el primero de ellos, que es la esquizofrenia. ¿Bien? Los trastornos de la conducta social, vamos a ver lo que es la esquizofrenia. Por definición, la esquizofrenia se describe como un trastorno psicótico debilitante crónico con manifestaciones positivas y negativas desorganizadas. Esta descripción de la enfermedad no nos deja muy clara la definición de ella. Ya nos deja tal vez más dudas que certezas. Entonces, desmenuzando ellos, nos habla de que es un trastorno psicótico debilitante. Nos habla de que entonces presenta una debilidad mental el paciente de manera crónica a lo largo del tiempo, ¿no? Con manifestaciones mentales positivas y negativas. Positivas son aquellas que se expresan aumentando una función mental y negativas las que las disminuyen y que no tienen un patrón establecido, se presentan de manera desorganizada. Vamos a analizar la enfermedad para tratar de llegar un poquito más de conclusiones que este concepto. La esquizofrenia afecta al 0.7% de la población mundial. En sí se presenta en todas las culturas, más frecuente en adultos jóvenes y más frecuente también en hombres que mujeres, pero con la edad empieza a ajustarse esta proporción. Factores de riesgo para sufrir de esquizofrenia es mayor la presentación de la enfermedad en personas migrantes, personas provenientes que han nacido de padres mayores, que han sufrido hambruna prenatal, consumo de drogas como el cannabis, ámbito de pobreza, y si en el ámbito familiar encontramos de que existe la enfermedad, esto aumenta 10 veces la posibilidad de llegar a sufrirla. Para que a alguien se le pueda diagnosticar esquizofrenia, debe estar presente por lo menos dos de los siguientes enunciados en un tiempo de por lo menos un mes. ¿Ya? ¿Cuáles son los trastornos que deberían de estar presentes? Dos de los siguientes. Dos de delirios, alucinaciones, habla desordenada, conducta desordenada o síntomas psicológicos negativos. Vamos a desmenuzar cada uno de ellos para tenerlos más claros. Definimos como delirios las ideas que presenta el paciente y que no pueden cambiarse por medio del razonamiento. Es decir, el paciente presenta una idea y no razona de que esa idea puede estar equivocada. Esto hace referencia, puede indicar, por ejemplo, ideas de referencia, que es la interpretación incorrecta de eventos casuales. ¿Ya? Ideas paranoicas, que es creer que se es perseguido o castigado. Delirios de grandeza, que es creerse que es otra persona, generalmente algún personaje histórico. Las alucinaciones las describimos como percepciones sensoriales con una irresistible sensación de realidad. Atañen a los 5 sentidos, pero son más frecuentes las alucinaciones auditivas seguidas de las alucinaciones visuales. Que tenga un comportamiento desorganizado,
como agresión, agitación, excitación. Ecopraxia es repetir las cosas que vean que hacen otras personas, repetición de la práctica. Estereotipos, que es proceder siempre de la misma manera, con una rigidez extrema. Hipervigilia, aquí vemos una alteración del sueño. Habla desorganizada. La habla desorganizada puede incluir neologismos, palabras inventadas. Tangencialidad, la incapacidad de apegarse a un punto inicial en una conversación. Incoherencia, hablar ideas ilógicas y palabras que no tengan conexión, palabras inconexas que no tengan conexión unas con las otras. Los síntomas negativos mentales que presentan estos pacientes puede ser alogia, que es hablar poco, abolición, que es la falta de motivación para lograr metas, apatías, indiferencias, embotamientos afectivos y anedonia, que es la incapacidad de sentir placer ante situaciones que normalmente son placenteras. ¿Ok? Entonces, en conclusión de lo que vemos de esta esquizofrenia, estos son pacientes que tienen una incapacidad para poder diferenciar lo que es una fantasía de lo que es su entorno real, ¿ya? En la medicina no existe el término loco, ¿ya? Pero el esquizofrénico es lo que comúnmente se lo conoce en la sociedad como un loco, ¿ya? Eh, Fundamentalmente vemos aquí rasgos como ideas paranoicas, delirios de grandeza, creerse que es algún personaje histórico, etcétera, ¿no? Todos esos son trastornos que finalmente alternan nuestra conducta social. Entonces, el esquizofrénico es una persona que presenta incapacidad para poder diferenciar qué es la realidad y cuál es la fantasía que él está pensando, ¿ya? ¿Por qué se producen esos trastornos? Existe una disfunción cerebral con alteraciones de las estructuras encefálicas, variaciones bioquímicas y defectos funcionales. No se conoce a ciencia cierta la patogenia de esta enfermedad, pero no existe una patología que per se produzca esquizofrenia. Al hacer imágenes cerebrales a estos pacientes, se ve que cuentan con una menor arborización dendrítica. Existen crecimientos en los ventrículos laterales y del tercer ventrículo. Reducción del encéfalo en los lóbulos frontales temporales y en la amígdala. Y decrecimiento en las neuronas del tálamo. Existe lo que se denomina la hipótesis de la dopamina dentro de las alteraciones bioquímicas que presentan, ¿no? Existen en estos pacientes cambios en la densidad a los receptores de la dopamina. Los antipsicóticos, que son inhibidores los antipsicóticos son eficaces inhibidores de la dopamina, ¿ya? Es decir, medicamentos que se dan para pacientes que sufren estas crisis psicóticas inhiben la dopamina. En cambio, fármacos que promueven la liberación de dopamina pueden inducir crisis psicóticas. Otros neurotransmisores implicados, pero que no se encuentran tan estudiados como lo que vimos ahorita de la dopamina, incluye el glutamato, el ácido gamma-aminobutírico, la serotonina y la oxitocina. ¿Alguna pregunta sobre la esquizofrenia? Sí, doctor. No entiendo por qué un factor de riesgo para la esquizofrenia sería la pobreza. ¿No sería más como que de parte genética o algo? No Porque en digo, la parte o sea, ambiental, ¿no? cuando hablamos de factores de riesgo, ¿ya? Hablamos de que, deje poner la diapositiva, ¿ya? Hablamos de en qué grupos por A, B o C motivo lo encontramos en mayor presentación. Le pongo un ejemplo en otro ítem. No hemos dicho aquí que en la fisiopatología de la enfermedad no encontramos ya que se conozca la patogenia, ni que una enfermedad la produzca. Sin embargo, estadísticamente se encuentra de que la persona que tenga un entorno familiar con personas con esquizofrenia tienen un riesgo mayor de presentarlo. No es, cuando hablamos de factores de riesgo, estamos hablando de quiénes son las personas que, de acuerdo a estudios, sin que tengamos una causa, como en estos dos ejemplos que estamos poniendo, ¿ya? No existe una causa demostrable, pero epidemiológicamente, estadísticamente, es en quienes se presentan más. ¿Ok? Ok, doctor, entendido. ¿Alguna otra pregunta?
Ok. Algo de eso, porque conforme vamos a ver las siguientes enfermedades, salvo el último grupo de enfermedades, que son las alteraciones de los trastornos cognitivos, ¿ya? Todos los otros dos grupos, estadísticamente, ¿ya? Tienen mayor incidencia, solamente el uno y el 4 tienen mayor incidencia en población masculina. El 2 y 3, vamos a ver en las estadísticas que vemos ahora, tienen mayor incidencia en la población femenina. Y otro paralelo, me preguntaba eso una señorita, me decía, doctor, ¿por qué más mujeres? ¿Ya? Pueden existir muchas causas, pero los datos que mostramos epidemiológicamente son datos estadísticos. Bueno, vamos a ver los trastornos del estado de ánimo. En los trastornos del estado de ánimo hablamos de una depresión mayor, de lo que es la distimia, o conocida también como depresión menor, y los trastornos bipolares. Trastorno del estado de ánimo tiene una incidencia mundial alta. Se piensa que casi el 21%, es decir, más de la quinta parte de la población mundial tiene algún tipo de trastorno del estado de ánimo. Más frecuentes en mujeres que en hombres en proporción 2:1. Más frecuente en poblaciones no blancas. ¿Ya? Aumenta en círculos de pobreza. Y se ha encontrado ligado también a otras enfermedades. El 50% de las personas que sufren infarto agudo del miocardio tienen un trastorno del estado de ánimo y el 20% de ellos llegan a una depresión mayor. La depresión mayor es una enfermedad que se caracteriza por los enunciados que tenemos a continuación, los cuales debe de ellos de cumplir por lo menos 5 de estos enunciados en un lapso de al menos 2 semanas. ¿Ok? Alteración del estado de ánimo o el estado de ánimo disminuido, la anedonia, que ya vimos lo que era, incapacidad de sentir satisfacción entre situaciones que normalmente son satisfactorias, insomnio, aumento o ganancia de peso, fatiga, escasa autoestima, falta de concentración, ideas suicidas y reducción o aumento de la actividad física. Cualquiera de estas manifestaciones, 5 de ellas en un plazo de 2 semanas, nos diagnostican una depresión mayor. Clínicamente la depresión puede tener algún tipo de manifestaciones, puede manifestarse de varias maneras. Puede haber una depresión con manifestaciones melancólicas, puede ocurrir lo que se llama una depresión atípica, depresión con alucinaciones psicógenas, depresión con manifestaciones catatónicas, depresión crónica y lo que se conoce como depresión postparto. Vamos a ver cada una de ellas, ¿no? Depresión con manifestaciones melancólicas se caracteriza porque se presentan principalmente durante la mañana. Estos pacientes tienen un insomnio tardío, es decir, un despertar temprano. Se presenta anorexia con pérdida de peso, sentimiento de culpa, desinterés, eh, anedonia y pérdida de la capacidad para alegrarse. Las depresiones atípicas son lo contrario de las depresiones melancólicas, ¿no? Los síntomas que más frecuentemente se presentan aumentan al avanzar el día, hipersomnia y alimentación excesiva. La depresión con alucinaciones psicógenas se presentan alucinaciones o delirios acorde al estado de ánimo de la persona. Aquellas depresiones con manifestaciones catatónicas eh, incluyen movilidad excesiva o inmovilidad, ecolalia, que es repetir las palabras que dice otra persona, movimientos voluntarios peculiares. La depresión crónica, si este cuadro de depresión persiste por un lapso de aproximadamente 2 años. ¿Ya? Y existen también lo que es la depresión postparto, que puede ocurrir hasta 6 meses posterior al parto. Incluye síntomas de descuido al bebé, ¿ya? Y se piensa que pueden estar involucrados alteraciones hormonales o el estrés psicológico. Una depresión mayor debe distinguirse de otras alteraciones o de otras afecciones, ¿no? Como reacciones al duelo, efectos de fármacos o secuelas de enfermedades. ¿Ok? La distimia es los mismos síntomas de la depresión mayor, pero en menor proporción. Por eso también se la conoce como depresión menor. Los síntomas que más frecuentemente se presentan es la autoestima baja, problemas con el sueño y fatiga a baja energía, ¿no? Se presenta de una forma insidiosa, crónica y leve, y el inconveniente que se presenta de esta forma es que muchas veces la persona no presta mayor atención a sus síntomas, ¿ya? Y si no se corre, no se presta la atención, se corre el riesgo de que estas personas puedan llegar a una depresión mayor o a otro trastorno psiquiátrico
o incluso a dependencia de drogas. El trastorno bipolar se caracteriza por la aparición de episodios maníacos alternados con periodos depresivos, en ausencia de medicación. Los trastornos bipolares se presentan en el 2.6% de la población, y de estos, en un alto porcentaje, un 86%, son catalogados como trastornos graves. La edad de mayor incidencia entre los 25 y 30 años. Por lo general, las mujeres debutan con una forma depresiva, en tanto que los hombres debutan con una forma maníaca. ¿Okay? El 20 al 40% de los adolescentes que presentaron un trastorno de depresión mayor, al cabo de 5 años pueden presentar un trastorno bipolar. Como dijimos, es un trastorno bipolar con alteraciones depresivas y alteraciones maníacas. Las alteraciones depresivas, las que vimos anteriormente. Las manifestaciones de manía pueden incluir menor necesidad de alimento y sueño, la habilidad del estado de ánimo, fuga de ideas, distractibilidad, habla rápida y apresurada, autoestima desmedida y aumento de la actividad. Los síntomas de un trastorno bipolar pueden fluctuar desde síntomas leves, una ciclotimia, que son cambios mínimos en el estado de ánimo, hasta una manía delirante grave. Cuando hablamos de bipolar y de trastornos maníaco-depresivos, nos referimos a periodos, episodios en los cuales el paciente pasa un tiempo como depresivo y otro tiempo con manías, las cuales se intercalan en periodos de tiempo, no son inmediatos, ¿no? Y decimos que existen ciclos rápidos cuando se presentan más de 4 alternancias en estos estados de ánimo durante el año. Las mujeres son más propensas a los ciclos rápidos. En un paciente que se le hace una resonancia magnética, se ve que existe una reducción del volumen de la sustancia gris en la corteza prefrontal, ¿ya? Y por ende hay menos actividad en esta zona. Recordemos que dijimos que la corteza prefrontal interviene en la percepción y expresión de las emociones. Se involucra también al área prefrontal subgenual, área 25 de Brodmann, ¿ya? Y las personas que tienen anomalías en esta área tiene conexión con el área límbica, a lo cual hicimos referencia al comienzo, ¿no? Las personas que sufrieron de abuso en edades tempranas y que desarrollan depresión tienen menor volumen del hipocampo en el sistema límbico. La amígdala muestra mayor flujo sanguíneo, por lo tanto mayor oxigenación en las personas que sufren de depresión. Neurotransmisores se lo encuentran involucrados también en las personas que tienen depresión. La serotonina y la norepinefrina son los que más se los ha encontrado involucrados, ¿no? Fármacos que agotan estos neurotransmisores causan depresión. En cambio, los que aumentan su concentración reducen la depresión. También se lo encuentran ligados alteraciones en el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal y en el eje hipotálamo-hipófisis tiroides, ¿ya? Factores de estrés aumentan el cortisol, ¿ya? Se han encontrado valores elevados de la hormona liberadora de corticotropina, y esto se da en personas que sufren de depresión, ¿ya? Valores elevados de la hormona liberadora de corticotropina secretada por el hipotálamo. Los niveles de cortisol en la depresión se elevan de manera fluctuante durante el día. La secreción, los ritmos circadianos de secreción del cortisol se restablecen después de que la depresión se ha resuelto. Entre el 5 y el 10% de las personas que presentan depresión tienen menor actividad tiroides, es decir, pueden presentar un hipotiroidismo. ¿Alguna pregunta sobre estos trastornos del estado de ánimo? Sí, doctor, yo quería saber si la depresión es considerada una enfermedad orgánica o una enfermedad mental. A ver, la mente es parte del organismo, ¿no? Claro. Entonces, de ley que es una enfermedad
mental, estamos hablando de alteraciones de la emoción, del pensamiento, etcétera, pero que tienen repercusiones en el organismo. Y como estamos viendo, vemos alteraciones anatómicas, neuroanatómicas en personas que sufren de la depresión. Vemos que la amígdala está más grande, atrofia la corteza prefrontal, etcétera, ¿no? Me parece que más bien la diferenciación que tenemos que hacer es, muchos dicen que la depresión es una enfermedad más mental y que por lo tanto depende mucho, ¿ya? Del comportamiento de la persona. Y en base a esto hay que diferenciar entre lo que es estar triste y ser triste, ¿ya? Pusimos casualmente de que el diagnóstico diferencial de una depresión mayor, déjame ponerla, ¿ya? Se lo debe hacer con situaciones como reacciones de duelo, factores, efectos de fármacos y secuelas de enfermedades. Situaciones que son capaces de alterar el estado de ánimo sin que implique que exista una patología. Por eso decía, esas son situaciones que nos pueden poner tristes y en ese momento estás triste, que no es lo mismo que ser triste. Y esta es la teoría que muchos psiquiatras manejan de la depresión endógena y de la depresión exógena. La depresión endógena, propia del organismo, ¿ya? Y que atañe a todas las alteraciones, tanto en neurotransmisores como neuroanatómicas que acabamos de ver. En cambio, una depresión exógena hace referencia a una situación de nuestro entorno que nos termina produciendo una alteración en el estado de ánimo. Niveles de cortisol fluctúan, o sea, y van a aumentar más que todo en el día. O sea, esto quiere decir que, en términos generales, las personas con depresión van a tener niveles bajos más que todo de serotonina. Lógicamente sí, vimos eso ahí, de que inclusive medicamentos que disminuyen los niveles de serotonina pueden inducir un estado depresivo. En cambio, los que aumentan las concentraciones de serotonina pueden ayudar en los trastornos depresivos, ¿no? Y cuando hablamos, ¿se acuerdan cuando hablamos de las hormonas de la corteza suprarrenal? Dijimos casualmente, ¿no?, de que el cortisol podría producir alteraciones tipo depresión en el estado de ánimo, cuando hablamos de los efectos de los corticoides. Bueno, vamos a ver ahora lo que son los trastornos de ansiedad. Dentro de los trastornos de ansiedad vamos a ver lo que son trastornos de pánico, la crisis de ansiedad, los trastornos obsesivos compulsivos y las fobias. Anteriormente se catalogaba a los trastornos de ansiedad y las crisis de pánico como un solo trastorno. Posteriormente se los considera ya como dos patologías distintas. Vamos a ver cada una de ellas. Los trastornos de ansiedad en el ámbito general se caracterizan por un intenso temor que ocurre sin un suceso potencialmente peligroso, ¿ya? Afecta al 28% de la población, más en mujeres que en hombres, en una proporción de 60 a 40%, ¿no?, a cada grupo. Los trastornos de pánico, el primer tipo de trastornos de estos trastornos de la ansiedad, es un problema discapacitante. Representa el 3 al 8% de las atenciones médicas más frecuentes en mujeres que en hombres, ¿ya? El grupo etario en que se presenta tiene un modo bimodal. Se puede presentar al final de la adolescencia o en la cuarta década, ¿no? El paciente que tiene un trastorno de pánico está convencido que tiene un problema de salud. Generalmente se lo relaciona con ataques cardíacos, ¿ya? Pero puede ser relativo a cualquier sistema orgánico. Puede manifestar trastornos neurológicos como mareo, vértigo, parestesias, desmayos, etc. Respiratorios como disnea, asfixias, ahogamientos. Psicológicos, sentir zozobra, temor de morir. Cardiológicos como dolor en el pecho, palpitaciones, sudoración, náusea, malestar muscular, dentro de lo que son trastornos del sistema nervioso autónomo. Cabe decir que estos pacientes no son simuladores. Ellos están convencidos que esta situación les está ocurriendo, ¿ya? Mal llamados en algún momento pitiáticos, ¿no? Pero ellos no están simulando una situación, ellos están sintiendo estas manifestaciones. Y esa es la forma como somatizan su trastorno psicológico. Somatizar es manifestar en el organismo la repercusión de algún trastorno psicológico.
Entonces su crisis de pánico lo lleva a somatizar con esta sintomatología. Las crisis de pánico se caracterizan porque son inesperadas y tienen un tiempo de duración de 15 a 30 minutos. Son comunes que se encuentren acompañando otras enfermedades y probablemente estas comorbilidades son las que desencadenan la crisis de pánico, ¿no? El 90% de las personas que tienen crisis de pánico tienen algún otro tipo de trastorno psiquiátrico, como depresión, ansiedad o adicción, ¿no? Las crisis de pánico se las relacionan con las fobias. Vamos a ver más adelante qué son las fobias. Se cree que existe una red de temor en los pacientes que desarrollan una crisis de pánico, que se origina en la amígdala del sistema límbico y se irradia hacia la corteza prefrontal, ¿ya? También existen irradiaciones desde la amígdala hacia el hipotálamo, y el hipotálamo es el que desencadena ciertas reacciones que tenemos al tener temor: taquicardia, sudoración, hiperventilación, etc. Se lo relaciona principalmente con tres neurotransmisores: la norepinefrina, el ácido gamma-aminobutírico y la serotonina, especialmente con la serotonina, que se le encuentra baja en personas que presentan crisis de pánico. Las crisis de ansiedad, como les decía, antes se las consideraba como un solo trastorno, los trastornos de pánico y las crisis de ansiedad. En 1980 se separaron las dos entidades, ¿no? La crisis de ansiedad, podemos catalogarla como una preocupación excesiva, prolongada, que se presenta por un periodo más allá de 6 meses. Lógicamente, no a la misma intensidad, sino en esta unidad de tiempo existen fluctuaciones de esta crisis de ansiedad, pero la ansiedad siempre estará presente. Se caracteriza por una tensión muscular, hiperactividad neurovegetativa, lo que hablábamos, taquicardias, taquimias, hiperventilación, etc. Y lo que se llama expectación aprensiva, sobresaltos, incapacidad para concentrarse, etc. Se piensa que en estas personas que sufren crisis de ansiedad hay una desregularización de los neurotransmisores o una insuficiencia del ácido gamma-aminobutírico. Recordemos que hemos dicho que el ácido gamma-aminobutírico es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central, o un exceso de norepinefrina o de glutamato. El glutamato, el principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso. Los trastornos obsesivos compulsivos se caracterizan por obsesiones recurrentes y compulsiones, por eso obsesivos compulsivos. Las obsesiones recurrentes son pensamientos repetitivos, obsesivos, y las compulsiones es actos repetidos, ¿ya? Las compulsiones son actividades diarias comunes, como lavarse las manos, rezar, ordenar objetos, y estas personas lo terminan haciendo de manera tan repetida durante el día que terminan interfiriendo en su vida diaria. Lo sufre el 2% de la población, principalmente población adulta joven, 19 años, en una proporción igual de hombres que mujeres, ¿no? Estas personas tienen antecedentes patológicos familiares de sufrir la enfermedad y se lo relaciona con un síndrome que se llama el síndrome de Tourette o síndrome Guillain de la Tourette, que es coprolalia, decir malas palabras, con tics generalizados. ¿Cómo ocurre esta enfermedad? Esto es algo que se encuentra en investigación, ¿no? Existe una disfunción de la corteza prefrontal, de los ganglios de la base y del núcleo caudado. Se ha identificado que hay alteración en el metabolismo de la glucosa en estas zonas. Recordemos que la glucosa, hemos dicho en capítulos anteriores, que es el principal nutriente que tiene el sistema nervioso. Y por último, la fobia social, o simplemente llamadas fobias, ¿no? Es un trastorno bastante común. Se piensa que el 25% de la población sufre algún tipo de fobia en algún grado, ¿ya? Más frecuente en mujeres que en hombres, grupo etario de 11 a 19 años. En un 50% de las personas que desarrollan fobias tienen algún grado de dependencia de drogas o de alcohol. La fobia se refiere a un temor desproporcionado a algo que normalmente no produciría temor. Un animal, tormentas, lesión, altura, espacios abiertos. Bueno, la enfermedad y muerte sí justificaría producir temor, ¿no? Pero bueno, la definición de fobia, situaciones de temor desproporcionado a algo que normalmente no debería producir temor. Los síntomas que desarrolla una persona con fobia son síntomas de ansiedad al exponerse a un agente causal. La persona reconoce que su temor es desproporcionado
y tiene una conducta evasiva hacia ese agente causal. ¿Alguna pregunta antes de que entremos a ver el último grupo, que son las demencias? Bueno, vamos a ver lo que son las demencias. Doctor, disculpe. Ajá. Quería preguntarle que, como usted dijo que en una diapositiva que estos trastornos, esas crisis de ansiedad, pueden ser también parecidas al síndrome de Tourette. Se lo puede relacionar con el síndrome Tourette. Pero no como tal llegan a tener esos síntomas, como que... No. Esos tics. Se los encuentra que las personas que tienen este síndrome de Tourette pueden desarrollar crisis de ansiedad y puede haber alguna relación, o sea, una incidencia mayor de lo normal en personas que tengan ansiedad con síndrome de Tourette. Ya, doctor, gracias. Ok. Doctor. ¿Sí? Respecto a la fobia, eso no es algo que se puede diagnosticar a una persona. O sea, una persona puede decir, le tengo miedo a esto, mi reacción es demasiado exagerada, o realmente hay que meterse como que realizar un diagnóstico a una persona para decir tiene fobia. Muchas enfermedades se diagnostican por criterios, ¿ya? Los criterios para diagnosticar una fobia son los 3 que enunciamos y que lo tenemos en pantalla ahorita, ¿ya? Síntomas de ansiedad al exponerse al agente causal. La persona reconoce que ese agente causal le produce una fobia y que tiene un temor desproporcionado y toma una conducta evasiva a ello, ¿ya? La principal fobia son las fobias a las alturas, por ejemplo, las fobias a espacios cerrados, lo contrario a la fobia, lo que se llama claustrofobia, lo contrario a las claustrofobias, la agorafobia, la fobia a los espacios abiertos, ¿ya? Los criterios son los que hemos dicho, ¿no? La persona siente esos síntomas de ansiedad al exponerse a eso. Se pasa encerrado y le da ansiedad. Ya la persona reconoce que la ansiedad se le debe a esa situación y que tiene un temor que no es común, no es normal, ¿ya? Y por lo tanto lo evita. Si cumple estos criterios, esa persona tiene una fobia. Claro, entonces no es necesario que se pregunte a un experto ni nada, solamente identificar esas cosas y uno puede decir que tiene fobia. Claro, por supuesto. Y como vimos en las diapositivas, las fobias son un trastorno bastante común, ¿no? Claro, ya, gracias, doctor. Ok. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Vendría a ser lo mismo la fobia social que el pánico escénico, no? ¿O hay alguna diferencia entre esto? Fundamentalmente son lo mismo, ¿no? Son lo mismo, ¿no? El pánico escénico es la fobia a salir y hablar en público, cosas por el estilo, ¿no? Es una fobia, ¿ya? Y por eso presentan trastornos de ansiedad y sí que es más grave. Por eso, y la confusión de términos se dan exactamente por qué pánico, por qué ansiedad, porque antes se los tomaba como una sola enfermedad, como dijimos allí, hasta el año 1980, ¿no? En que se los separaron a los dos. Por eso queda el término de pánico, cuando lo que en realidad produce es una crisis de ansiedad. Ok, gracias, doctor. Ok. ¿Qué pasó? Me cambió la diapositiva. Ahí estamos. Bueno, el último grupo de enfermedades de la alteración del pensamiento, la emoción, la conducta, tenemos lo que son las demencias, ¿ya? La demencia la podemos definir como la pérdida o debilitamiento de las facultades mentales. Se caracterizan porque hay alteraciones en la memoria, de la razón y trastornos de la conducta, ¿ya? Las demencias se presentan en el 10% de las personas que son mayores de 65 años. ¿Ok? Esta proporción aumenta radicalmente conforme avanzan los años y se piensa que el 50% de las personas mayores de 85 años presentan alguna demencia. Las demencias que vamos a ver incluyen la enfermedad de Alzheimer, la demencia vascular y el síndrome o enfermedad de Wernicke-Korsakoff. La enfermedad de Alzheimer es la más frecuente de todas las demencias. Representa entre el 60 y 80% de los casos de demencia. Se presenta a edad avanzada, ¿ya? Como dijimos, en el 50% de los adultos mayores de 85 años, con una proporción claramente manifiesta de hombres
sobre mujeres 3:1. En las personas que sufren enfermedad de Alzheimer vamos a ver que existen cambios neuropatológicos y de neurotransmisores. Existe una atrofia de la corteza, principalmente en los lóbulos parietales y temporales, ¿no? La atrofia puede producir hidrocefalia normotensiva. Existen alteraciones microscópicas en estas personas. Encontramos placas neuríticas, marañas neurofibrilares y angiopatías amiloides, ¿ya? Las placas neuríticas es depósito de una sustancia beta amiloide en el espacio interneuronal. Las marañas neurofibrilares las referimos como proteínas fibrosas enrolladas entre sí que se encuentran en el citoplasma de las células afectadas. Y las angiopatías amiloides es esta misma sustancia amiloide, beta amiloide, que se deposita en los vasos arteriales, ¿ya? Y estos vasos arteriales pueden hacerlo porque esto puede ser proclive a la obstrucción de los vasos o al rompimiento de los mismos. Desde el punto de vista bioquímico, una persona que sufre de enfermedad de Alzheimer se ha encontrado que existe una disminución de la colina acetiltransferasa en la corteza cerebral y en el hipocampo. Esta es una enzima necesaria para la síntesis de la acetilcolina, que a nivel del sistema nervioso central es un neurotransmisor relacionado con la memoria. Esto justificaría la pérdida de memoria en estas personas. Existen 3 alteraciones genéticas que se encuentran en las personas que sufren enfermedad de Alzheimer. Alteraciones en el gen de la proteína amiloide del cromosoma 21, en el gen de la presenilina 1 en el cromosoma 14 y en el gen de la presenilina 2 en el cromosoma 1. El principal hallazgo en la enfermedad de Alzheimer es la formación de las placas neuríticas o placas de Alzheimer en el espacio interneuronal, ¿ya? El principal constituyente de estas placas neuríticas o placas de Alzheimer es el péptido beta amiloide, y las presenilinas intervienen en la formación de este péptido beta amiloide. Por eso vemos que esas son las relaciones de estas alteraciones genéticas con la producción del Alzheimer. El principal factor desencadenante del Alzheimer es la edad. Hace unos años, hace 50, 60 años, el promedio de vida de las personas raramente llegaban a los 70 años. Entonces, la demencia senil o enfermedad de Alzheimer era muy rara de ver, con lo que ahora el promedio de vida, de sobrevida, llega a los 85, 90 años. Cada vez vemos más casos de enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Existen factores que pueden elevar el riesgo de la enfermedad de Alzheimer, personas que sufren enfermedad cerebrovascular, factores inflamatorios o estrés oxidativo. La evolución de la enfermedad de Alzheimer es lenta, insidiosa y siempre progresiva, ¿ya? Tiene una sobrevida de 8 a 10 años después de su diagnóstico. Las principales características son dificultad para el lenguaje, pérdida para la memoria a corto plazo y negación de esta, y cambios en sus hábitos conductuales. Tiene 3 etapas las fases clínicas del Alzheimer: una etapa inicial, una etapa moderada y una etapa grave. La etapa inicial se caracteriza por pérdidas leves de la memoria. Se percata la persona que cuida a este anciano, pero el paciente niega que esto está ocurriendo, ¿no? Y presentan cambios en sus conductas: falta de espontaneidad, aislamiento y pérdida del sentido del humor. En la etapa moderada, que es la que dura más tiempo, dura varios años, existe más deterioro cognitivo y se alteran las funciones inherentes a la corteza superior: incapacidad para solucionar problemas, alteración del lenguaje, se altera el sueño, problemas de higiene personal, desorientación. Finalmente sobreviene la etapa grave, en la que hay la pérdida de capacidad de reaccionar ante el medio ambiente, requieren ya cuidados especiales, pasan mayor tiempo en la cama y finalmente mueren por debilitamiento crónico. ¿Alguna pregunta sobre el Alzheimer? Bueno, vamos a ver lo que son las demencias vasculares, ¿ya? La demencia vascular es la demencia que resulta de un trastorno vascular, sea este isquémico o hemorrágico. Representa el 1 al 4% de las demencias y se relaciona con infartos agudos de miocardio, arritmias, hipertensión, vasculopatías periféricas, trastornos de los lípidos, diabetes, vasculitis, autoinmune, tabaquismo, es decir, cualquier situación
que sea inherente al sistema vascular. Y muchos de estos factores los hemos encontrado implicados en la formación de placas arterioscleróticas. Se caracterizan por los síntomas propios de la enfermedad cerebrovascular que la desencadena, ¿ya? Se presenta lentitud de funcionamiento psicomotor, depresión. El inicio de esta enfermedad puede ser abrupto como puede ser gradual y su evolución es escalonada. Finalmente tenemos el síndrome de Wernicke-Korsakoff, que es el resultado del alcoholismo crónico. Se caracteriza por debilidad aguda, parálisis de los músculos extraoculares, nistagmo, ataxia, confusión, marcha inestable y delirios. ¿A qué se produce? El alcohol produce un déficit de vitamina B1 que interfiere en el metabolismo de la glucosa. Y como hemos dicho, la glucosa es el principal nutriente del cerebro. ¿Ok? ¿Alguna pregunta al respecto? Bueno, si no hay preguntas, con esto damos por terminado lo que es la unidad del sistema nervioso. Para la próxima clase le vamos a tomar un aporte, 5 preguntas en la primera parte de la clase, sobre lo que son los trastornos, la fisiopatología del sistema nervioso. ¿Ok? Gracias y que tengan buena tarde. Doctor, disculpe, ¿puede ponerme asistencia? Es que ingresé un poquito tarde a la clase. ¿Quién es? Campaña. Sí, doctor, campaña. A ver, pero te voy a poner la asistencia. Ya estamos casi terminando el año y les sigo repitiendo. El que entra tarde me escribe en el chat, ¿ya? Para saber a qué hora entró. Porque si la clase empieza a 7:30, entraste 3:30, perdón, entraste 3:40, 3:40.